Muchas gracias, muy amables por estar con nosotros. A continuación, antes de iniciar la sesión, les voy a pedir que sean tan amables de ponerse de pie para que nos acompañen a entonar nuestro himno nacional, dado que estamos en el más importante de nuestra patria, el mes patrio que conmemora el día 15 de septiembre, nuestra ceremonia de independencia, 15 y 16 de septiembre. Vamos a entonar, por favor, el himno nacional. Mexicanos aquí gobiernan, que la ceba está bien vigor, y defiende sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y defiende sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Señor patria, tus sienes de oliva, de la paz y el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el velo de Dios se escribió. Mas si osario un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, esa patria pedirá que el cielo, un soldado en cada hijo que dio. Está bien brillo, y revienta en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y revienta en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Muy amables, gracias. Gracias por su atención. A continuación, le cedo la palabra a la jefe de la unidad de esterilización, del servicio de esterilización y equipos, la licenciada Nelly Aguilar, quien nos va a presentar a nuestra profesora de la sesión de este día. Nelly, gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, para mí es un placer presentar a la licenciada Fabiola Casas Ramírez. Vamos a dar su currículum, que es muy amplio y la verdad es que es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Es presidenta del Colegio Mexicano de Profesionales de Esterilización, COMPEC actualmente, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales en Esterilización, AMPE, presidente de la Federación Latinoamericana de Ciencias en Esterilización Hospitalaria, directora de proyectos en procesos integrales de esterilización, auditora de centrales de esterilización en América Latina y Asia, con más de 15 años de experiencia como jefe y directora de enfermería en instituciones privadas en la Ciudad de México, y vicepresidenta de la Sociedad Latinoamericana de Esterilización. Como pueden ver, es un enorme currículum el que tiene y que la verdad es que debemos de aprovechar su presencia. Su formación fue en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es especialista en paciente en estado crítico, especialista en administración y docencia de enfermería, obviamente licenciada en enfermería. Está certificada por la Comunidad Europea y Alemana como profesional de esterilización a nivel técnico, certificada por la Comunidad Europea y Alemana como profesional de esterilización a nivel administrativo. Así también es certificada por la Asociación por el Colegio Americano de Arquitectos en diseño y construcción de hospitales, entrenamiento en la Federación Mundial de Ciencias de Esterilización de las Buenas Prácticas de 6 centrales de esterilización en Europa, Holanda, Francia, Alemania, Bélgica, entre otros. También tiene un entrenamiento de 100 horas en hospital universitario en Alemania, en centrales de esterilización endoscópico, gástrico y quirúrgico. Profesional titular del Diplomado de Esterilización de los Profesionales de Esterilización a nivel 1 y 2. Y profesional titular internacional de esterilización de instrumentación en México, Nicaragua y Colombia. Démosle un fuerte aplauso para recibirla.
a hablar de desinfección de alto nivel y los riesgos asociados a esa desinfección. Y ¿qué es lo que nosotros tendríamos que conocer e identificar para poder prevenir esos riesgos? Y me da muchísimo gusto, es de verdad una gran oportunidad para mí poder hablar a un equipo interdisciplinario, porque esto no es solo responsabilidad de las enfermeras. Yo, cuando un médico, un odontólogo, cualquier especialista va a hacer algún procedimiento en el que tenga que intervenir un dispositivo médico, y cuando lo abren de un empaque, mi primera pregunta para ellos es: ¿cómo sabes que está estéril? ¿Cómo sabes realmente que eso que vas a utilizar no representa un riesgo? Y cuando lo sacan de un desinfectante, donde a veces hasta moscas hay flotando, pues todavía me preocupa más. Y me preocupa más cuando alguien me dice que el concepto de esterilización en frío existe. Afortunadamente, con la modificación de la norma oficial mexicana 045, pues ese concepto se va a eliminar y ya no se podrá hacer desinfección de alto nivel en dispositivos críticos. Entonces, pues todo eso es lo que vamos a tratar de sintetizar en una hora, porque esto es un conocimiento mucho más amplio, pero lo voy a tratar de sintetizar para que podamos llevarnos un concepto general y una idea de qué es lo que tendríamos que estar mejorando para prevenir infecciones. Porque me gustó mucho cuando al principio el doctor les dijo que hay que lavarse las manos, pero no solo basta con lavarse las manos. Si solo eso fuera suficiente, pues nuestras tasas de infecciones habrían disminuido ya. Es importante entender que absolutamente todo lo que utilizamos para trabajar con nuestros pacientes es un reservorio de microorganismos, y por eso cada uno de esos dispositivos siempre, sí o sí, debe de pasar por un proceso. Y ese proceso debe de estar destinado a disminuir o a eliminar la cantidad de microorganismos presentes en esa superficie. Y esto es importante porque además, en la medida en que nosotros entendamos qué tipo de dispositivo es el que estamos usando y por qué un catéter o un marcapasos no se puede volver a esterilizar, y por qué, por ejemplo, una malla para una hernia no se puede cortar en 4 pedazos y volver a esterilizar 3, y mucho menos meterla a un desinfectante de alto nivel, porque eso tiene un grado de criticidad alto. Y no importa si está en un libro que escribieron los residentes y con eso se graduaron, eso no tiene evidencia científica. Entonces tendremos que entender que el método, la selección del método a través del cual realizamos este procedimiento, pues debe de ser seguro y debe de estar basado en evidencia científica, y no solo por lo que me diga una casa comercial, que por supuesto mientras más desinfectante venda, pues mejor. Entonces debe de haber un análisis racional, y ese análisis debe de estar basado primero en la biocarga, y la biocarga se define como el número y tipo de microorganismos presentes en una superficie, y eso depende de la región del organismo en la cual se utilizó antes, depende del medio ambiente en el que estamos, depende de la manipulación que hacemos de todos esos dispositivos. Y entonces ese dispositivo siempre debe de pasar por un proceso antes de utilizarlo en el próximo paciente para disminuir todos los riesgos posibles que puedan estar presentes e implícitos en ese dispositivo. Hoy solo vamos a hablar de desinfección de alto nivel, y vamos a hablar de eso obviamente enfocado a la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud. Pero esos dispositivos que estamos usando indiscriminadamente y sin un análisis de riesgo y sin un proceso adecuado, pues por supuesto que pueden generar muchos otros riesgos que no tienen que ver con la infección, sino con partículas no infecciosas como las endotoxinas, y que tienen que ver con otros riesgos asociados como riesgos físicos que pueden generar después eventos adversos serios en el paciente. Por eso es que algo tan antiguo como esta descripción que hizo Gerald Spalding en el año 1939, y que luego en los años 50 se estableció como los criterios de Spalding, y que hasta el día de hoy la FDA, el CDC, la Comunidad Europea y cualquier organismo regulador internacional lo toman como base para el análisis racional de este tema, pues nos dice que este análisis se basó en los estudios que el doctor hizo para separar los elementos de atención al paciente en 3 categorías: no críticos, semicríticos y críticos.
Además, Spalding reconoce 3 niveles de actividad en los desinfectantes: nivel alto, nivel medio y nivel bajo. Y en 1957 este sistema se denomina criterios de Spalding y hasta el día de hoy es el más utilizado, porque aunque hay muchas reclasificaciones, porque por supuesto que en 1939 y en 1957 no había mínima invasión, ni hemodinamia, ni estereotaxia, ni endoscopía intervencionista, ni todo lo que hoy tenemos, y por supuesto que hoy nuestros dispositivos son mucho más críticos, esto sigue siendo la base racional, y si muchas veces ni siquiera con esto podemos cumplir, pues ni siquiera estaríamos pensando en otras subcategorías en donde el análisis se debe de basar en la microbiología y en estudios de suciedad, en las superficies y todo esto. Entonces, por eso esta es la estrategia más importante para poder definir cuándo voy a esterilizar y cuándo voy a desinfectar. ¿Qué dispositivos tienen que someterse a un proceso de esterilización que debe de estar centralizado en la central de esterilización y que implica desde el lavado hasta que yo lo puedo entregar nuevamente con la validación necesaria para garantizar que esté estéril? O la desinfección de alto nivel en dispositivos semicríticos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es crítico? Pues todo lo que intervenga en el torrente sanguíneo del paciente, todo lo que entre a una cavidad estéril del paciente. Y entonces, crítico es el dispositivo que entra a cirugía, crítico es el dispositivo que entra, por ejemplo, para la instalación de un catéter central. Crítico es todo lo que tenga que ver con estas dos áreas, o cavidades estériles o el torrente sanguíneo. Y es crítico porque tiene el riesgo más alto de transmitir una infección y siempre se debe de lavar y después esterilizar. No deberíamos ni siquiera de pensar en algo diferente. Y enfatizo esto del lavado porque si no está limpio, y lo vamos a ver más adelante, nunca vamos a lograr que esté estéril. Es mentira que poquita suciedad no infecta y que poquita suciedad sí se puede esterilizar. Y es mentira esta tontería que de pronto alguien inventó de que si algo se cae al suelo y lo levanto antes de 5 segundos no está contaminado. Pero como nosotros nos basamos en mitos y no en realidades, pues incluso la universidad a Temple, no me acuerdo qué universidad en Estados Unidos, ya hizo un estudio para demostrar que desde el primer segundo que ese instrumento o ese dispositivo tocó el suelo, está contaminado. Así que no creamos en cosas que son absurdas. ¿Qué es semicrítico? Pues todo lo que esté en contacto con mucosas y piel no intacta. Por eso, aquí si ustedes observan, tenemos un endoscopio, una boquilla y una pinza de biopsia. Y aquí tenemos un gran problema, porque mientras que aquí hay dispositivos semicríticos como el endoscopio, que solo es para visualizar, también tenemos dispositivos críticos que se utilizan para otro tipo de procedimientos, como la toma de biopsias, la resección de pólipos y todo lo que hoy se hace en intervencionismo de endoscopía. Por eso, aquí, aunque la clasificación de Spalding define que todo esto tiene un riesgo medio, sí, mientras solo visualizo es un riesgo medio, pero cuando yo estoy haciendo otros procedimientos en donde la mucosa ya no va a estar intacta, entonces se convierte en un riesgo alto. Y por eso el reprocesamiento tiene que ser lavado más desinfección y algunos de los componentes deberían de estar estériles. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que sondas de ultrasonido para ecocardiografía transesofágica, hojas de laringoscopio, espejos y sondas vaginales tienen un riesgo mucho mayor que otros artículos que pueden no ser críticos o que pueden estar dentro de la clasificación de semicríticos. Y por eso es que la Yale Commission nos dice que la desinfección de alto nivel es el proceso de eliminación completa de todos los microorganismos dentro o sobre un dispositivo, con la excepción de una pequeña cantidad de esporas bacterianas. Y justo aquí es a donde siempre viene la confusión, porque cuando nosotros hablamos de esterilizar, estamos hablando del proceso que logra la eliminación absoluta de cualquier forma de microorganismos, virus, bacterias, hongos, micobacterias y esporas, incluso de los que no son microorganismos, que son partículas contaminantes como los priones. Y entonces cuando un desinfectante de alto nivel nos dice que puede eliminar alguna cantidad de esporas bacterianas, pues nosotros pensamos que es esterilización y eso no es así, porque no tienen dos elementos importantes que voy a recalcar más adelante,
que son la validación y el empaque. Bueno, entonces, ¿qué es no crítico? Pues todo lo demás. Y aunque nos parezca extraño, pues sí, un baumanómetro debe de lavarse y desinfectarse, un estetoscopio debe de lavarse y desinfectarse, y aunque esto solo esté en contacto con la piel intacta del paciente, representa un riesgo, aunque sea bajo, pero representa un riesgo. Y obviamente no están directamente relacionadas con la infección, pero sí son un reservorio de microorganismos a donde una bacteria puede estar presente y de ahí pasar a otros pacientes. Y entonces por lo menos debería de haber un proceso de lavado o lavado más desinfección de nivel intermedio o desinfección de nivel bajo. Pero además el CDC, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, que tiene una guía de esterilización y desinfección, que tiene su última actualización en el 2021, nos dice que no hay documentado ningún riesgo de transmisión de agentes infecciosos a los pacientes a través de artículos no críticos cuando se usan como no críticos y no entran en contacto con la piel o las membranas o las mucosas que no estén intactas. Y en la actualidad esto es muy difícil, porque desde que se le coloca un catéter a un paciente, se le instala una sonda o se hace cualquier tipo de intervención, pues esto ya empieza a ser un riesgo. Así que podríamos hablar de algo no crítico en la consulta externa, pero difícilmente en las demás áreas del hospital. Por ejemplo, cuando hablamos de cánulas de Mario, termómetros rectales, bueno, todo lo que ustedes ven aquí que está clasificado como semicrítico, pues cada una de estas cosas no tiene exactamente el mismo riesgo, tiene diferentes niveles de riesgo y por eso es que es importante que al interior de cada institución exista un análisis, que las áreas de control de infecciones, la central de esterilización, las áreas de calidad, hagan un análisis de todos los dispositivos médicos que se están utilizando en la institución para determinar el grado de criticidad de acuerdo al uso que se le da a ese dispositivo. Cuando hablamos de la clasificación de Gerald Spalding, pues esta clasificación no considera el riesgo en artículos que tienen la misma categoría. Por eso es que nosotros tenemos que tomar la decisión de cómo vamos a hacer el reprocesamiento. Solo que hay que poner mucha atención porque esterilizar es un proceso sumamente caro, muy caro. Es muy costoso para los hospitales, en vapor, en baja temperatura, es igual de caro. El problema es que como no analizamos costos, pues no identificamos qué tan caro es. Pero imaginemos que un ciclo de esterilización en vapor nos cuesta 5,000 pesos y que estamos metiendo ahí frascos de aspiración de secreciones que se usan en quirófano, que no son críticos y que no tienen absolutamente ninguna implicación en la generación de una infección. O que estamos esterilizando en ese ciclo de esterilización un lebrillo que le vamos a dar al área de neonatología para que ahí pongan el agua con la que van a bañar al bebé. Pero el lebrillo estéril va a tener agua no estéril y al bebé lo van a secar con paños no estériles y el bebé va a estar en un ambiente que no es estéril. Entonces, no se trata de esterilizar todo solo porque sí, porque eso no va a solucionar nada. Si nosotros no hacemos un análisis y todo lo metemos a esterilizar, pero mi ambiente está contaminado, no me lavo las manos, las superficies no tienen una desinfección adecuada, de todos modos no voy a lograr eliminar a los microorganismos. Y en realidad, si todo lo que contamina tuviera que estar estéril, en la entrada de personal y en la entrada de pacientes tendría que haber un autoclave para que cada uno de nosotros entrara, se esterilizara y luego saliera a trabajar. Y no serviría de todos modos de nada, porque en 5 minutos otra vez estaríamos produciendo bacterias para emitirlas al medio ambiente. Que no se nos olvide que los mecanismos de contaminación en el hospital son, el principal es el aire y después somos las personas. Y dependiendo de nuestros hábitos, muchas veces nosotros somos el primer mecanismo de contaminación. Y entonces, pues vamos a revisar referencias internacionales donde nos hablan de cuáles son los fallos que ya se han determinado. Estas referencias son de Estados Unidos, son referencias de la Joint Commission en Estados Unidos. Pero esta comisión conjunta que supervisa hospitales y que autoriza o acredita la calidad de atención que estos hospitales están dando, ha identificado todas estas fallas en un país con mayor regulación, con mayores recursos y con otro tipo de hábitos profesionales, bueno, entre comillas. Entonces, pues imaginemos estas situaciones cómo sucederían en nuestros hospitales.
Entonces dice que el 74% de todas las declaraciones de amenaza inmediata están relacionadas a desinfección de alto nivel o esterilización que no se hizo correctamente en cualquier tipo de dispositivos. Y entonces encuentran un aumento significativo de estas amenazas inmediatas a la vida directamente relacionadas con dispositivos médicos. Y definen ellos la amenaza inmediata para la vida como el riesgo inmediato que tiene o puede tener efectos adversos graves sobre la seguridad y la salud del paciente y que lo determina en el momento el auditor que está yendo a hacer la revisión. La desinfección de alto nivel es un problema importante no solo en el hospital. Por ejemplo, pensemos en su institución, en el Centro de Cirugía Ambulatoria que está fuera del Hospital 1 de Octubre. Esos son unidades de cirugía ambulatoria, puede estar en la clínica dental, bueno, cualquiera de estas unidades. Ahí también existe el mismo problema, porque más de la mitad de las instituciones que se encuestaron no cumplen con estándares de esterilización y desinfección de alto nivel. Y el problema es mucho mayor, porque el 42.5% de los hospitales ambulatorios que están acreditados y el 38% de los hospitales de acceso crítico y el 58% de los programas de cirugía en el consultorio tampoco cumplen con los programas de desinfección o esterilización. ¿Quieren saber cómo lo pueden relacionar? Todos nosotros hemos ido al dentista y el dentista nos ha hecho alguna intervención. A lo mejor hizo una endodoncia y entonces penetró tejidos blandos, a lo mejor está poniendo un implante y eso que están haciendo es crítico. Y están utilizando dispositivos médicos que no están siendo esterilizados en un autoclave, sino en una estufa de pupinel y que guardan en bolsas de papel, en cajones a donde nunca revisan nada, las bolsas las meten y las sacan, los cajones rompen esos empaques y nosotros nos sentamos confiadamente a que nos atiendan y el médico piensa que no vamos a infectarnos porque roció Lysol sobre el asiento. Entonces eso es totalmente absurdo. Los problemas de desinfección de alto nivel son mucho mayores porque los pacientes que reciben atención en centros ambulatorios son mucho más que los que están recibiendo hoy atención en los hospitales. Y esa es la idea del modelo único de evaluación de la calidad, que el paciente no llegue al hospital, que los que llegan al hospital sean los mínimos posibles, porque el hospital ya está sumamente saturado. Y entonces nos sucederá lo mismo en el futuro y si no se regulan todos esos aspectos, pues obviamente vamos a tener mayores tasas de infección. Muchas veces, y aquí mismo en el ISSSTE, en un evento que tuvieron hace como un mes, los epidemiólogos les decían a los cirujanos, tienen que ser más conscientes porque ustedes nos dicen que no hay infecciones de sitio quirúrgico, pero es que la infección no regresa al hospital, la infección va a la clínica y entonces ahí es a donde estamos viendo ese problema. Un problema para la desinfección de alto nivel es el espacio físico, que tiene que ver con dimensiones, equipamiento, separación de áreas y ausencia de regulaciones. ¿En dónde estamos haciendo la desinfección en cada área? Junto a la tarja donde nos lavamos las manos y junto están almacenados los dispositivos y a unos metros están los medicamentos y luego está la central de enfermeras y entonces todo eso es un nivel de contaminación muy importante porque cuando estamos desinfectando primero tenemos que lavar y el lavado genera aerosoles, bioaerosoles, partículas de líquidos que transportan bacterias que se quedan en el ambiente y luego van al catéter porque aunque tengan máxima barrera eso tiene contacto con el aire. El problema 2 es la ausencia de educación y entrenamiento en desinfección de alto nivel. Por eso es importante esta sesión, por eso es importante todas las acciones que están realizando en el departamento de enfermería de este hospital para poder regular la desinfección de alto nivel y hacerla del modo más seguro. Esto es algo que representa un riesgo. Del mismo modo que representa un riesgo la cirugía, la colocación de un catéter, el tratamiento para una úlcera por presión o para una herida, es exactamente igual. Otros problemas que ha detectado el Instituto ECRI, que es un instituto que cada año emite una lista de las 10 amenazas más importantes con el uso de la tecnología médica, y acuérdense que cuando hablamos de tecnología médica, hasta una gasa es tecnología médica.
Nos dicen ellos que existe mucha confusión en los requisitos de limpieza y desinfección, por ejemplo, del ventilador, que pueden provocar contaminación cruzada. Y yo pienso no solo en el ventilador, en la máquina de anestesia. No solo es el circuito. ¿Quién desinfecta la máquina de anestesia? ¿A quién le corresponde? La enfermera dice no, porque yo no la uso. El anestesiólogo dice no, porque yo no tengo por qué venir a limpiar nada. La señora de limpieza con trabajos limpió la pared y el piso. Entonces, ¿quién limpia y desinfecta esa máquina? ¿Se han preguntado cuántas veces ese reservorio de Ceborane se lava? Jamás. Y jamás, porque cuesta mucho dinero y siempre hay algunos mililitros de Ceborane. ¿Quién los quiere desperdiciar? ¿Cuándo lo lavan y lo desinfectan? ¿Cómo lo lavan y lo desinfectan? Y entonces andamos buscando dónde está la Acinetobacter baumannii o dónde está la bacteria que generó la infección en el paciente. Y a lo mejor tendríamos que ir a esos dispositivos para ver cómo se están procesando. También hay subregistro de problemas relacionados con dispositivos médicos que pueden generar riesgos de recurrencia y que no se están observando porque ni siquiera consideramos que ese ventilador o que esa máquina de anestesia o que un monitor pueda representar ese riesgo. Cuando hablamos de los riesgos ante infracciones que se observan en los procesos de desinfección de alto nivel, se han documentado transmisiones de VIH, hepatitis B y C, y a otros agentes infecciosos como Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus resistente a methicillina, Escherichia coli, Salmonella, Clostridium y otras enterobacterias multiresistentes, incluyendo aquellas que son productoras de carbapenemasas, y esto tiene que ver con daño químico por mal enjuague, contaminación por secado o almacenamiento incorrecto y ha generado brotes epidémicos. No sé si aquí tengan área de endoscopía, pero cuando vemos áreas de endoscopía, ¿en dónde está almacenado ese endoscopio? ¿En un clavo que colgaron ahí en la pared, que está en contacto con el aire de todas las áreas por donde todos estamos? ¿O es un gabinete cerrado donde está protegido, donde hay aire filtrado, donde se controla humedad y temperatura? Porque a lo mejor lavaron y desinfectaron correctamente el endoscopio, pero el medio ambiente lo volvió a contaminar. Entonces, esto es muy importante y lo mismo sucede con cualquier dispositivo que se tiene que lavar y desinfectar en desinfección de alto nivel, y estamos enjuagando con agua de la llave que, aunque tenga un control supuesto de bacterias, el cloro que ustedes le ponen a la cisterna no elimina endotoxinas y esas se quedan ahí también y afectan al paciente. Casi todas las infecciones y exposiciones en el paciente que están asociadas con el reprocesamiento, que están siendo procesadas por desinfección de alto nivel, se hacen en dispositivos semicríticos reutilizables, y muchos estudios han documentado la falta de cumplimiento de directrices que han dado origen a múltiples brotes. Y el doctor se va a quedar con la presentación y aquí tienen todas las referencias, porque lo que nosotros deberíamos de hacer es dudar de lo que yo les estoy diciendo, pero ir a revisar las referencias para que ustedes se den cuenta que lo que yo les estoy diciendo es mínimo en relación a todo lo que ya está documentado y pueden encontrar en esos estudios. Por ejemplo, esas referencias nos hablan de 130 brotes relacionados a endoscopios que son semicríticos, que se procesan en las áreas de endoscopía con personal que no siempre tiene un entrenamiento, con técnicos que no sabemos en dónde estudiaron para ser técnicos en endoscopía, porque esa profesión no existe ni en el CONALEP. Y entonces, ¿quién los está entrenando? La casa comercial que les hace el servicio subrogado. ¿Cómo los capacitaron? ¿Quién los está supervisando? ¿Quién revisa ese detergente? Porque nosotros los hemos visto en los hospitales. Es más, la gente de Vitalmex, un día revisando todo el proceso y diciéndoles todo lo que habían hecho mal en el hospital, lo que nosotros observamos, ellos dijeron, no puede ser que el detergente no sirva, porque nosotros les damos 10 galones de detergente a la semana. Sí, pero ellos venden 9 y utilizan o reutilizan todo el galón durante la misma semana y regresan del bote de donde metieron el endoscopio a lavar, regresan el detergente al mismo galón y lo dejan ahí toda una semana, y eso ya no sirve para nada, porque es como si ustedes se bañaran, guardaran el agua en una cubeta y mañana se bañan con la misma agua para no desperdiciar. Entonces,
Esto es importante porque ¿quién lo está supervisando? ¿Cómo lo están supervisando? De pronto, cuando hay servicios subrogados, nosotros pensamos que deja de ser nuestra responsabilidad, que se entiendan otros. Y no, porque los procesos de calidad, los procesos de seguridad siguen siendo responsabilidad del hospital y los tenemos que auditar. Otros dispositivos semicríticos que están relacionados a brotes son, por ejemplo, los de otorrino, las sondas endocavitarias, lo que tiene que ver con sondas prostáticas, vaginales, etc. No sé si aquí tengan área de urología, pero ¿quién está en las áreas de urología? ¿Quién supervisa cómo se lava lo de urología? ¿Y por qué lo de urología no se esteriliza y siempre se mete a desinfección? A lo mejor es porque no le dan importancia al proceso. Pero cuando nosotros entramos a esas áreas, metemos un cepillo adentro de esos instrumentos, pues sale materia orgánica ancestral, ¿no? Es que cuando inauguraron este instrumento, hace 10 años, pues ahí está acumulada la materia orgánica de todos esos 10 años de diferentes pacientes. Y aquí tienen todas las referencias, la estadística de los brotes relacionados a cada uno de estos dispositivos, y por eso no todos se pueden meter en la misma canasta. Cada hospital debe de hacer su evaluación para determinar el riesgo, y además deberíamos de estar viendo el área usuaria para ver cómo están haciendo el proceso. La ISO 14971 nos habla del análisis de riesgo para estos dispositivos, y entonces nos dice que siempre debemos de observar, y esto es importante, por ejemplo, para la central de esterilización, para el área de calidad, para control de infecciones. Cuando yo voy a la central a supervisar, yo, por lo menos los evaluadores que yo conozco, con los que me ha tocado participar, los comandos de no sé qué interinstitucional, cuando llegan a la central de esterilización dicen, ¿y qué productos tiene caducados? ¿Y cuántos días le da de caducidad? ¿Y por qué no le escribió con un crayón rojo? Esas son tonterías. Lo que nosotros tenemos que revisar es todo esto. ¿Por qué tienen dispositivos que son críticos y que están desinfectados? ¿Y por qué tienen aquí dispositivos que no son críticos y que están siendo esterilizados? Por eso evaluamos la naturaleza y el diseño del dispositivo. No es lo mismo un mango de bisturí que un endoscopio, o que un instrumento de urología, o que un instrumento de cirugía laparoscópica. La naturaleza y contaminación del producto sanitario, el uso previsto que ese dispositivo va a tener para los pacientes, el ciclo de vida de ese producto, ¿es de un solo uso o lo estamos reutilizando? Y si es de un solo uso, ¿dónde están las instrucciones de cómo se puede reutilizar y hasta cuántas veces y cómo lo controlo? Y si es reutilizable, ¿cómo estamos haciendo pruebas para evaluar si ese dispositivo sigue sirviendo o no? Todo el tiempo yo escucho los reclamos de los cirujanos. Cortan más mis dientes que la tijera, y quizás sea cierto. El problema es por qué una tijera no corta, si esa es su función, y por qué entrego una tijera que no corta, pues porque nunca lo evalué. Por eso es importante evaluar el ciclo de vida del producto, el error del usuario previsible y el mal uso, y esto es muy importante. Esto es algo que determina siempre la seguridad del paciente. Si nosotros pensamos que somos infalibles, estas fallas van a pasar por alto. Por eso debemos de analizar el error previsible. Cuando yo pregunto, ¿cómo hacen sus procesos? Aquí nadie se equivoca, aquí todo lo hacemos muy bien. Bueno, pues mientras más digamos eso, es señal de que menos evaluamos y seguramente hay muchas cosas que no se están haciendo bien. También tiene que ver con el entrenamiento del usuario, el equipo necesario para el procesamiento. Por ejemplo, ¿con qué lavamos los instrumentos en quirófano? ¿Con qué lavamos el endoscopio en endoscopía? ¿O el instrumento en urología? ¿Tengo cepillos para meter en esos tubos? ¿O pienso que con un cepillo quirúrgico puedo lavar un lumen? ¿Con qué estoy haciendo ese proceso? Porque si yo no tengo un cepillo que entre por ese lumen y que además sea suficientemente largo para abarcar toda la longitud de ese endoscopio, pues obviamente ni siquiera una cánula de Yankauer. No sé, a lo mejor yo estoy mintiendo, ¿verdad? A lo mejor yo tengo en mi imaginación otras cosas, pero de pronto yo entro a la central de esterilización o entro al quirófano donde están lavando instrumental y la enfermera está con la cánula de Yankauer dándole azotes en la tarja y yo le pregunto, ¿qué hace? ¿Está desquitando su enojo de lo que el cirujano le hizo o por qué le pega a la cánula? Y la enfermera me dice, le estoy lavando.
Entonces yo me pregunto, ¿cómo se lava la boca ella? ¿A azotes en el lavabo o se utiliza un cepillo para quitar la suciedad de los dientes? ¿Cómo puedo pensar que golpeando una cánula se va a aflojar la suciedad que está adherida en esas paredes? Y que además es la aspiración de secreciones como pus. Entonces es importante que nosotros entendamos que la institución debe de darme el equipo necesario y yo lo debo de conservar y cuidar adecuadamente. Y que un cepillo quirúrgico definitivamente no va a servir para lavar instrumentos, y mucho menos instrumentos que se someten a desinfección de alto nivel, como por ejemplo los endoscopios. Accesorios y consumibles necesarios para el procesamiento, mantenimiento necesario de ese dispositivo médico y además la información posterior que me deben de dar a la comercialización y la limitación del número de reusos que le debemos de dar. Está determinado en esta ISO y obviamente esto es algo que nosotros deberíamos de estar evaluando de esos dispositivos y del proceso que se hace. Este esquema de Spaulding, como ya les había mencionado, pues es muy antiguo, no había endoscopios y hoy los endoscopios están asociados a un gran número de infecciones que han generado muertes en los pacientes porque esa infección se va al torrente sanguíneo y luego está en el cerebro o está en el corazón. Y entonces por esa razón es que deberíamos de no cambiar la clasificación, pero sí hacer este análisis. Tenemos un estándar ISO que es el estándar ISO 17664 y ese estándar ISO marca el orden y la secuencia en el reprocesamiento, no importa si es desinfección de alto nivel o es esterilización, el orden y la secuencia es muy similar y entonces ese estándar nos dice que un dispositivo médico que requiere su reprocesamiento debe de suministrarse con instrucciones detalladas para garantizar que cuando se sigue correctamente se minimiza el riesgo de transmisión, que el reprocesamiento eficaz minimiza el riesgo de otros efectos adversos en el dispositivo, la limpieza como un paso fundamental y los dispositivos médicos de un solo uso proporcionados por el fabricante del dispositivo para su reprocesamiento antes de su uso también requieren de limpieza antes del próximo reprocesamiento. Entonces, esto es importante porque todo lo que nos dicen los estándares va a definir qué es lo que estamos haciendo. Por supuesto, cuando yo hago esterilización, pues estoy hablando del máximo nivel de eficacia en la muerte de microorganismos. Cuando hago esterilización, cuando hago desinfección de alto nivel, lo único que garantizo en el uso cotidiano, todos los días, es la eliminación máxima de micobacterias. Nunca llegaré a matar esporas. Si mato micobacterias, maté virus, bacterias, hongos y cualquier otro microorganismo que sea parásito. Pero cuando yo hablo de esterilización, estoy hablando de eliminar al microorganismo más resistente que existe. Ahora, esta desinfección de alto nivel, donde solo mato micobacterias, es evaluado en laboratorio. Ese desinfectante es evaluado con la muerte de esporas, con la inactivación de esporas. Pero ese desinfectante para inactivar esporas necesita tener más de 10 horas de inmersión y ser nuevo. Una vez que ya lo usamos, ese desinfectante, así lo dejen 24 horas, no va a garantizar la eliminación de las esporas. Pero además, algo más importante todavía, ¿cómo puedo comprobar que realmente eliminé esporas? No puedo tomar un cultivo, ni del desinfectante, ni del instrumento, así que ¿cómo garantizo que maté a esos microorganismos? Un agente desinfectante es aquel que es capaz de reducir el número de microorganismos viables y el proceso de la desinfección es aquel que reduce un número de microorganismos viables a un nivel previamente especificado como apropiado para el propósito que se está definiendo. Si un desinfectante de alto nivel fuera lo mismo que la esterilización, les aseguro que no existirían los autoclaves, porque cualquiera sumergiría en un líquido un dispositivo y ya lograría con eso la eliminación de los microorganismos. Entonces, la desinfección de alto nivel se refiere a la eliminación completa de todos los microorganismos dentro o sobre un instrumento sin que consideremos ahí una gran cantidad de esporas. Y para la FDA, el desinfectante de alto nivel, porque la FDA aprueba, y esto es muy importante, la FDA es un organismo no regulador, sino es un organismo que hace todos los análisis para aprobar
que ese dispositivo, o en este caso, este agente químico que está definido como desinfectante de alto nivel, realmente funcione. Por eso la FDA nos dice que un desinfectante de alto nivel es un esterilizante en el sentido de que ese desinfectante debería de matar o de inactivar esporas cuando lo someten a la evaluación por un tiempo de contacto específico para lograr la eliminación de 6 logaritmos de esporas, pero de una especie de Mycobacterium apropiado. Ni siquiera está hablando de esporas. Por lo tanto, reitero, un desinfectante de alto nivel no es un esterilizante, no se puede utilizar como un esterilizante. Entonces, otra vez la desinfección de alto nivel va a lograr la eliminación de todos los microorganismos, con excepción de las esporas, mediante la inmersión total de un artículo en un germicida químico por un tiempo definido. Y eso es lo que nosotros tenemos que observar. ¿Cómo estamos sumergiendo esos instrumentos? ¿En dónde los estamos sumergiendo? ¿Cómo medimos la concentración mínima efectiva? ¿Cómo lo pagamos? Etcétera. ¿Qué tenemos que considerar para el uso de los desinfectantes? Primero, el tipo de instrumental, el desafío microbiológico que tiene que ver con el diseño, porque vuelvo a repetir, si es un endoscopio eso es todavía más grave, la posibilidad de que ese instrumental se pueda dañar, los riesgos ocupacionales del trabajador, y aquí es muy importante especificar que cuando estamos haciendo desinfección de alto nivel necesitamos trabajar con equipo de protección personal y en áreas ventiladas, porque estos desinfectantes de alto nivel pueden, sobre todo en el caso del glutaraldehído, causar asma. No cáncer, eso es una mentira, pero sí asma. Y bueno, en esta misma ISO 17664 nos habla del proceso completo también de desinfección de alto nivel y lo que nosotros podemos hacer para esto. Y nos dice que la desinfección puede ser un proceso intermedio o terminal para algunos dispositivos médicos. Describe todo el proceso que nosotros tendríamos que hacer, así que esto es algo que ustedes podrían supervisar y después de que verifiquen si se lleva a cabo o no, pues pueden establecer las medidas para implementar. Un desinfectante de alto nivel debe de tener todas estas características. Un desinfectante ideal, eso no existe. No existe el desinfectante ideal, así que lo que tenemos disponible en México pues son glutaraldehído o el otro químico que se llama ortoftaldehído. Ambos son adecuados para hacer desinfección de alto nivel y lo más importante es que ambos tienen posibilidad de medir la concentración mínima efectiva. ¿Y por qué tengo que medir concentración mínima efectiva? Porque todo esto que ustedes ven aquí afecta al desinfectante. Desde que yo meto un instrumento con residuos de agua, que yo meto un instrumento con suciedad, que yo no cumpla con el tiempo de exposición, que el instrumento ya tenga adheridas biopelículas a la superficie y obviamente todo esto que está afectando al desinfectante de alto nivel y que está aquí descrito, y repito, eso se va a quedar con el doctor para que él se los pueda prestar, pues todo esto que está ya aquí desglosado, pues afecta que ese desinfectante pueda servir o no pueda servir. Y esto es importante porque es lo que ustedes pueden evaluar, cómo se diluyó o si no se diluyó, porque hay desinfectantes que solo se vierten en la bandeja y no tienen que diluirlos. Y la gente que no tiene entrenamiento los diluye, pero además cada vez que ustedes introducen un instrumento y lleva residuos de agua, se está diluyendo. El tiempo de contacto, los parámetros de enjuague, bueno, todo eso está ahí. Incluso la calidad del agua, incluso la calidad del agua dura y también el agregarle a el agua cloro para poder potabilizarla implica un riesgo para la inactivación. La materia orgánica, que quizás sea lo más importante que ustedes se deban de quedar en la mente, la materia orgánica no permite el logro de la esterilización, no permite el logro de la desinfección. Y también, obviamente, la limpieza del objeto debe de hacerse de acuerdo al tipo y nivel de contaminación, concentración y tiempo de desinfección, de exposición al desinfectante, la configuración física del objeto, etc. Tenemos que aprender a medir concentración mínima efectiva,
porque es como meter un instrumento a un desinfectante sin haber evaluado la concentración mínima efectiva, es como si yo llegara con el paciente y le hiciera así para ver si tiene fiebre o no. Yo necesito un parámetro de medición para saber si ese desinfectante funciona o ya es agua bendita. Y entonces necesito medir concentración mínima efectiva para poder comprobar que ese desinfectante alcanza la actividad microbiana establecida. El hospital debe de tener esas tiras reactivas y nosotros tenemos que introducir una tira todos los días, por lo menos una vez por turno, para determinar que ese desinfectante sigue teniendo su misma actividad. Esas tiras pues se utilizan de esta manera y luego se colocan en una bitácora en donde podamos determinar si el proceso que hicimos fue correcto o no fue correcto como un parámetro de calidad. Después tendríamos que estar poniendo en esa bitácora todo lo que metimos a desinfectar y la calidad del agua con la cual nosotros enjuagamos ese dispositivo. Esto pues es lo que ya les expliqué. No hay fichas técnicas para saber cómo descontaminar el instrumento. El instrumento puede entrar al desinfectante limpio o sucio, o puede incluso entrar ensamblado, como meten a veces los instrumentos de la laparoscopía, donde no los desarman antes de sumergirlos. Ya de por sí el proceso de desinfección de alto nivel en estos dispositivos es inseguro, pues ahora imagínense si ni siquiera separan esos instrumentos que pueden tener suciedad y materia orgánica entre uno y otro instrumento. Bueno, no mantenemos los registros de reprocesamiento requeridos, entonces cuando vienen y me preguntan por la causa de la infección, no tengo ni idea de lo que estamos haciendo. Los supervisores no están capacitados, no hay un mecanismo de supervisión constante para poder determinar si estamos haciendo bien esta parte de nuestro trabajo. Y entonces, pues ya está escrito, ahí está la evidencia. Las principales causas de los fallos están en no seguir los protocolos recomendados. ¿Cuál es el protocolo? Lo que dice el fabricante del desinfectante, lo que dicen las normativas, como la norma 045 en su modificación, como el manual de la ROBE cuando se pueda publicar. Si se eliminan estas deficiencias, entonces estaremos solucionando el 85% de los brotes infecciosos asociados a dispositivos desinfectados. ¿Cuál es el problema? Pues si ustedes lo analizan, si ustedes lo ven y revisan lo que aquí dice, eso pasa todo el tiempo. Con todo respeto para los médicos, pero el médico dice, dámelo en 5 minutos, doctor, pero requiere de 20, dámelo porque ya quiero empezar. Y nosotras no tenemos el suficiente carácter para decirle, pues no se lo puedo dar, doctor. O no lo enjuagamos con agua estéril, o no tenemos la capacitación, o pensamos que es cualquier cosa desinfectar en alto nivel y que podemos hacerlo con cloro, o lo podemos hacer con un instrumento que no se ha lavado, etc. Entonces, bueno, si no seguimos los procesos adecuados, siempre vamos a estar generando riesgos. Y algo importante es la falta de supervisión y retroalimentación. Y esto ni siquiera es algo que se haya determinado en México. Es un problema global y es un problema que tenemos que atacar. Lo que no sabemos es siempre mucho más que lo que sí nos estamos dando cuenta, y por eso necesitamos supervisar, porque necesitamos atención en los procesos, los recursos y normar el reprocesamiento. Las dificultades de los diseños en los dispositivos son importantes, eso también afecta, pero digamos que esto podría ser un problema controlado si solo sucediera en las áreas de endoscopía y tuviéramos ahí el personal capacitado. El problema es que la desinfección de alto nivel no solamente se da en endoscopía, sino que se da en muchas otras áreas. Entonces, por eso es importante tener especificaciones técnicas, métodos tendientes a incrementar la compatibilidad, la calidad y la reproducibilidad de las prácticas de higiene, limpieza, desinfección y esterilización, y obviamente con esto aumentar la probabilidad de mejores resultados, incluyendo la disminución del riesgo y la prevención del daño si nosotros hacemos un proceso estandarizado para todo el hospital. Esto es importante y ya estoy a punto de terminar. Esto es importante porque esto es lo que nosotros tendríamos que revisar. Si yo fuera calidad, si yo fuera enseñanza, si yo fuera la jefatura de enfermería, pues yo iría a ver en qué lugares o servicios se está haciendo desinfección de alto nivel, cómo se hace, cuándo se hace, quién lo está haciendo. Y esto es importante porque cuando revisamos nos damos cuenta
que hay mucho más de lo que nosotros suponíamos y que se está haciendo desinfección de alto nivel con un cuaternario de amonio, que hay lugares en donde solo lavan y ni siquiera desinfectan, o que hay lugares en donde el desinfectante tiene ahí no sé cuánto tiempo y nadie lo ha cambiado, no tiene una fecha, está contaminado, tiene moscas nadando, etc. ¿Cuáles son las condiciones arquitectónicas de equipamiento y de disponibilidad de equipo de protección personal en donde se hace desinfección de alto nivel? ¿Qué desinfectantes se usan? Esto es muy importante. En alguna ocasión, en un hospital que supervisamos, el jefe de control de infecciones dijo, nosotros hacemos rotación de desinfectantes. Si ustedes han oído eso es una tontería. Los desinfectantes tienen usándose en el mundo más de 80 años, sobre todo el glutaraldehído, y no hay evidencia de resistencia de absolutamente ningún microorganismo, con excepción de las esporas, que ya sabemos que no las elimina. No existe evidencia de resistencia de ningún microorganismo al desinfectante como glutaraldehído o como ortoftaldehído, ni siquiera al cloro. Entonces, ¿por qué tenemos esta idea? Pues porque eso lo dicen los fabricantes y nosotros nos casamos con la idea y decimos, hay que rotarlos. No, en este caso no tengo que hacer rotación y de pronto vemos 5 desinfectantes y ellos dicen, son muy potentes, son los mejores, y los 5 eran glutaraldehído. Y lo único que generamos con esas prácticas es confusión del personal que los utiliza, porque unos se pueden diluir y otros no, unos tienen un tiempo de contacto y otros otro, depende de la instrucción del fabricante, y por eso nosotros tenemos que revisar qué es lo que estamos utilizando. Si tenemos dotación de equipos de protección personal, si hay información continua y dotación adecuada de los insumos necesarios como las tiras reactivas, si tienen guías que estén basadas en evidencia y las tienen actualizadas como la del CDC. Bueno, cuando salga el manual de la ROVE pues tendremos una guía mucho más actualizada, pero además si son conocidas por el personal y además tienen una ficha técnica que corresponda a la institución. Si esa ficha técnica, además de corresponder al dispositivo, también corresponde al desinfectante y está en español. Si se mide concentración mínima efectiva, si hay registros del proceso y si hay monitoreo, si el personal de los sitios a donde se desinfecta ha sido entrenado y demostró competencia, porque no solamente es que ya recibieron la capacitación y con eso es suficiente, tengo que verificar que esa persona sí sea competente en el uso, en el conocimiento, en el proceso. Disponer de listas de verificación es importante, pero también saber si las están usando, o al final del turno le palomean a todo, le firman y ya con eso. Si se hacen rondas de auditoría y si hay informes de lo que está pasando, y esos informes han sido evaluados en COCACEP y en el Comité de Control de Infecciones. También se tiene que investigar cuáles son los artículos de desinfección de alto nivel que están protegidos de la recontaminación, porque una hoja de laringoscopio la esterilizan y luego le ponen una liga y la meten al carro de paro y eso va a estar contaminado. Una hoja de laringoscopio la meten a un desinfectante de alto nivel, la sacan, le enjuagan con agua estéril y después ¿qué le hacen para que esa hoja no se contamine? Porque si está en contacto con el aire va a estar contaminada, si la tocamos con las manos va a estar contaminada. Y aprovecho para decirles que el concepto de contaminado se refiere a la situación real o potencial en la que algo ha estado en contacto con microorganismos. Y como yo no puedo ver al microorganismo, pues yo no puedo decir a simple vista si está contaminado o no. Si hay reportes de eventos adversos, si hay un plan de control de calidad, si hay supervisión y están los informes y además hay retroalimentación. Bueno, pues todo eso que nosotros tenemos que hacer, ahí está el resto en la presentación y al final, pues lo que nosotros, ahí están recomendaciones internacionales que ustedes pueden utilizar y bueno, al final esto es algo que deben de estandarizar en el hospital, esto es lo más importante y con esto cierro. La estandarización a menudo es impulsada por el desafío de garantizar el cumplimiento adecuado en múltiples sitios, abordar la escasez de personal y liderazgo y el espacio limitado en las ubicaciones existentes y las implicaciones financieras de eliminar equipos redundantes, subutilizados o sobreutilizados. Muchos de estos factores, si no todos, están obligando a las organizaciones a reevaluar infraestructura, alinearse mejor con las necesidades actuales, futuras
y previstas para poder estandarizar y disminuir los riesgos, porque siempre costará menos mejorar esto y estandarizar esto que estar pagando antibióticos, días de hospitalización, demandas y todo lo que implica una infección asociada a la atención. Muchas gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta o comentario para nuestra profesora de la sesión? Maestra. Muy importante, muy buenos días, y creo que este punto lo retomó Ludoteca. Me quedo con la clave que es la estandarización. Me puse como desafío y públicamente quiero felicitar a la jefe Rocío y al doctor Enrique de epidemiología, porque están colaborando en esta guía tan importante: la desinfección de juguetes, del espacio, de los instrumentos que como encargada de la ludoteca estoy haciendo. Me parece muy importante. Gracias, doctora. Gracias. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o comentario? Por favor. La felicito por su exposición, muchas gracias por haberme invitado. Me gustaría saber, comparativamente, de acuerdo a los hospitales que usted ha visitado, tanto a nivel de México como internacionalmente, ¿existe alguno que haya superado ya todos estos retos? Es que es difícil, porque el hospital que puede tener un buen proceso no tiene una buena supervisión, entonces el proceso se queda en el papel. Pues ya tengo un proceso normado, pero no lo cumplo, ¿no? Y eso pasa desde el lavado de manos. Hace unas semanas fui a un hospital de los más caros y prestigiados de México, operaron a una amiga. Yo estaba ahí en la habitación con ella, compraron unos bombones para darle a la gente que fuera, entonces entraron a ponerle el medicamento intravenoso, manipularon la bomba, nunca se lavaron las manos, y le estoy hablando de un hospital que tiene 10,000 certificaciones, nunca se lavaron las manos, terminaron de manipular, salieron, volvieron a entrar porque programaron a la bomba, destaparon el circuito cerrado, que sabemos que nunca se debería de desarmar, destaparon todo eso, nunca se lavaron las manos, y lo peor fue, cuando iba a salir la compañera, le dijo mi amiga, no quiere un bombón, y así regresó ella, tomó el bombón, y yo ya no aguanté más y le dije, no haga eso, tiene las manos sucias, y me dijo, no, si solo agarré la bomba de infusión. Sí, pero la bomba de infusión la han agarrado todos, yo nunca vi que la desinfectaran, usted nunca se lavó las manos, no sabemos de dónde viene. O sea, no importa eso, importa generar conciencia en las personas, y esto es un trabajo constante de supervisión. O sea, no puede ser algo que yo haga hoy y ya como se estableció, ahí lo dejo y dentro de 6 años lo vuelvo a revisar. Es constantemente estar monitoreando que esto se cumpla. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Sandra Fabiola Casas Ramírez. Por su participación como ponente en la sesión general académica con el tema esterilización en frío, mito o realidad. Sin duda es una temática sumamente importante en la cual intervenimos todo el equipo multidisciplinar que debemos de llevar a cabo de forma directa en la atención cada uno de nuestros días.